Hola, ¿quieres saberlo todo acerca de la tragedia de Itaewon? La tragedia que ha conmocionado Corea y el mundo entero en este Halloween 2022. Quédate conmigo que yo te lo cuento todo, todito, todo. Dentro de Corea del Sur, el distrito de Itaewon es uno de los distritos más conocidos. Está ubicado en el centro de Seúl y es un lugar muy popular para reuniones, ya que el área alberga gran cantidad de clubes nocturnos y bares. Tradicionalmente, el 29 de octubre, el día de Halloween, Itaewon era el lugar perfecto para hacer reuniones multitudinarias para celebrar Halloween. Pero desde que comenzó la pandemia, las reuniones de Halloween en Itaewon se han visto seriamente dañadas, ya que durante un tiempo estuvieron prohibidas las reuniones de Halloween. Después, el número de asistentes era muy reducido y además todos debían llevar obligatoriamente mascarilla. Y este Halloween de 2022 era el primer año desde que comenzó la pandemia en el que cualquier persona que quisiera podía ir a Itaewon y además no era obligatorio el uso de la mascarilla. Este 29 de octubre de 2022, gran cantidad de personas, especialmente gente joven, se reunieron en Itaewon para poder celebrar Halloween. Había gran cantidad de personas y muchas de ellas relataban que era bastante complicado caminar por las calles, ya que la cantidad de personas era excesiva. A las 10:20 de la noche, en una calle estrecha cercana al Hotel Hamilton, ocurrió un problema, y es que las autoridades revelaron que gran cantidad de personas se agolparon en esta calle, ya que había un rumor que decía que en el bar de esta calle había un famoso no identificado. La calle en la que ocurrió este incidente estaba conectada a una calle principal, con la calle en pendiente hacia abajo y finalmente encontrándose con otra calle, lo que provocó que las personas fueran amontonándose y empujándose a lo largo del segmento angosto de la calle. Hay que tener en cuenta que esta calle tan solo tenía 45 metros de largo y menos de 4 metros de ancho. Las personas comenzaron a relatar que se les empezó a hacer muy difícil respirar, que estaban completamente aglomerados. Sentían que en cualquier zona había personas y era muy complicado caminar y aún más complicado era intentar salir de esa calle. Algunas personas comenzaron a sentir que les faltaba el aire y finalmente comenzaron a desmayarse, lo cual provocaba que la gente, al ir tan aglomerada, comenzasen a tropezar con las personas que estaban tiradas en la calle y desmayadas, y creando en algunos momentos auténticas avalanchas de personas, las cuales quedaban completamente encajonadas, atrapadas y con serios problemas de salud. Otras personas declararon que la gente comenzó a empujarse entre sí, lo que provocaba que algunas personas cayeran al suelo y las personas que iban a su lado o detrás de estas personas tropezasen con estas personas, creando de nuevo una avalancha. Un superviviente de esta tragedia declaró que sentía de verdad como si las personas fueran fichas de dominó, y es que al caer una caían otras, creando una auténtica avalancha humana verdaderamente terrorífica y en muchos casos mortal. Inmediatamente comenzaron a haber llamadas y en cuestión de minutos los servicios de emergencia declararían que recibieron 81 llamadas de personas diciendo que tenían dificultades respiratorias y que había emergencias con personas desmayadas en la calle. El Estado elevó en máxima alerta la situación y convocó a todos los bomberos y policías para que se presentasen en Itaewon. Entre bomberos y policías habría más de 2.200 efectivos y también gran cantidad de efectivos de servicio de emergencias médicas. Sin embargo, hubo un gran problema y es que la calle era tan sumamente estrecha que impidió que los servicios de emergencia pudieran acceder a la calle. Muchos médicos que estaban fuera de servicio y estaban participando dentro de estas celebraciones de Halloween o bien estaban en sus casas o cerca de la zona, se acercaron hasta Itaewon para poder ayudar y fueron los que comenzaron a hacer RCP a las víctimas. También comenzaron a circular por las redes sociales gran cantidad de fotografías y vídeos que mostraban escenas de confusión mientras los asistentes al festival, aún vestidos con los disfraces de Halloween, intentaban resucitar a los heridos y atender a los más graves. Muchos ciudadanos que estaban por la zona se movilizaron para ayudar a los asistentes, ya sea intentando revertir estas avalanchas haciendo RCP o muchos de ellos utilizando sus propios coches para poder trasladar a las personas heridas hasta los hospitales. Había gran cantidad de fallecidos por las calles y se tuvieron que depositar los cuerpos de estas numerosas víctimas en las calles
cubiertos con sábanas azules y con pañuelos, mientras paramédicos, policías y voluntarios realizaban maniobras RCP a las personas inconscientes. Las personas más graves fueron transportadas en ambulancia o incluso dentro de los propios coches de policía, de bomberos o de simples ciudadanos. Sin embargo, había tantas personas heridas y en tan malas condiciones que desde un primer momento el departamento de bomberos de Yongsan avisó de que el número de muertos podría aumentar debido a que muchas personas heridas fueron transportadas a hospitales en toda la ciudad y muchas personas no podrían recibir su tratamiento médico hospitalario consiguiente, ya que la gran cantidad de personas heridas era demasiada para todo el sistema médico. Las autoridades metropolitanas de Seúl emitieron un mensaje de emergencia a los teléfonos móviles en Yongsan, instando a las personas a regresar de inmediato a sus hogares debido a un incidente de emergencia cerca del Hotel Hamilton en Itaewon. También, por supuesto, inmediatamente después de esta tragedia o de que las autoridades tuvieran noticia de esta tragedia, se cerró tanto la calle de Itaewon como gran cantidad de este distrito. El alcalde de Seúl, Oh Si-hon, que estaba de viaje por Europa, regresó inmediatamente a Seúl. Y el presidente Yoon Suk-yeol asistió a un informe de emergencia y sugirió tratar rápidamente a los heridos y revisar la seguridad del lugar de celebración. El Ministerio de Salud y Seguridad Social aseguró que se proporcionaría atención y asistencia psicológica en puestos de asesoramiento dentro de los monumentos conmemorativos de Seúl y que se proporcionaría asistencia psicológica tanto a todas las víctimas como a las escuelas en las que estudiaban estas víctimas, ya que, como os he comentado, gran cantidad de los asistentes a esta fiesta de Halloween eran menores de edad y también gran cantidad de los fallecidos fueron personas muy jóvenes, de entre 10 y 20 años. El recuento total de víctimas se ha saldado con 156 fallecidos y más de 152 heridos. Además, entre los fallecidos y los heridos no solamente habían personas de Corea del Sur, sino que también había gran cantidad de extranjeros de diferentes países. Al día siguiente, el 30 de octubre de 2022, se presentaron 4.024 denuncias de personas desaparecidas y la policía dijo que identificaría a las víctimas y transmitiría la información a los familiares lo antes posible. En muchos de los casos era bastante complicado identificar a las víctimas debido a que muchas de ellas iban disfrazadas, con maquillajes complicados y también muchas de ellas habían perdido sus enseres tales como bolsos, teléfonos y identificaciones durante la avalancha. Y estos objetos habían quedado tirados por las calles de Itaewon. El presidente Yoon Suk-yeol decretó un periodo de luto nacional hasta el 5 de noviembre de 2022 por las víctimas de la estampida y se declaró el distrito de Yongsan, donde se encuentra el barrio de Itaewon, como una zona catastrófica. En Corea del Sur el luto oficial se tomó muy en serio y muchos restaurantes, bares y negocios en torno a Itaewon decidieron no abrir hasta el 5 de noviembre. Además, muchas escuelas y negocios al día siguiente se cerraron de forma oficial. En todas partes había lugares y carteles donde las personas podían acercarse a dejar flores, cartas y expresar su dolor por esta tragedia. La peor catástrofe en Corea del Sur desde la tragedia del Sewol en 2014, donde murieron más de 300 personas, muchas de ellas estudiantes, y el derrumbe de los grandes almacenes de Sampong en 1995, en el que murieron 502 personas y 937 resultaron heridas. Y hemos de recordar que detrás de cada víctima y herido hay una familia, unos amigos y unos conocidos completamente devastados, preocupados y destrozados. Al día siguiente de esta tragedia, toda Corea del Sur comenzó a hacerse la pregunta: ¿por qué ocurrió esto? ¿Esto se podía haber evitado? Y comenzó una investigación sobre la tragedia de Itaewon. Inicialmente, muchos médicos habían asegurado que los pacientes llegaban con sangre en la nariz y la boca y el estómago hinchado, por lo que muchas personas creyeron que podía tratarse a lo mejor de un escape de gas o de un ataque químico. Recordemos que toda Asia tiene mucha sensibilidad con los ataques químicos debido a los ataques del metro de Tokio, algo que dejó una huella imborrable en la sociedad, motivo por el cual incluso a día de hoy, por ejemplo, la basura en los metros, tanto en Japón como en Corea, es transparente para poder ver el interior. Si queréis que hable sobre los ataques en el metro de Tokio, podéis dejármelo en comentarios. Inicialmente muchas personas consideraban esto que podía haber sido un ataque químico o que podía haber sido un escape de gas, pero finalmente tras la investigación
se declaró que no, que se trataba de una simple avalancha. La primera pregunta que muchos medios se hicieron después de la noticia es por qué se habían dispuesto tan pocos efectivos y por qué se permitió una acumulación de gente de tales dimensiones. Y es que las investigaciones revelaron que en ese momento en la estrecha calle de Itaewon había una concentración de más de 100.000 personas y tan solo 137 efectivos de policía para controlarlos, lo cual se hizo imposible debido a la gran cantidad de personas. Los medios coreanos también informaron que se habían recibido 11 denuncias advirtiendo el peligro de esta concentración en Itaewon antes de que sucediera la tragedia, siendo interpuesta la primera de estas denuncias a las 18:34 de la tarde, es decir, más de 3 horas antes del incidente. Una de estas denuncias además fue interpuesta por una streamer que en ese momento había acudido a hacer un streaming en Itaewon para celebrar Halloween y por la gran cantidad de personas y la acumulación había perdido su cartera, motivo por el cual se había acercado a una oficina de policías para denunciar el hecho y pedir que por favor recuperasen su cartera. Esto está completamente grabado y durante la transmisión se puede oír cómo el policía le dice que hay tanta gente en ese momento en Itaewon que a los policías les va a ser imposible poder entrar y recuperar la cartera de ella, así que tendrían que esperar a la mañana siguiente para que alguien trajera la cartera a la policía. Ella misma les dice que la situación era muy grave, que veía una gran cantidad de gente y que en cualquier momento podía haber algún tipo de emergencia y que ella observaba muy pocos policías ahí. Y el policía ni siquiera la respondió. De las 11 denuncias que se hicieron advirtiendo de la situación en Itaewon, en tan solo 4 ocasiones se movilizaron efectivos. Los medios incluso hicieron pública una conversación de una persona que denunció los hechos a las 8:30, es decir, 2 horas antes del incidente, y los policías le contestaron que efectivamente mandarían algunos de los efectivos, pero al parecer no hicieron demasiado. Siendo Seúl la 6ª ciudad más poblada del mundo, con 15.699 personas por kilómetro cuadrado, hace 2 años, en el 2020, se llevó a cabo un informe que hablaba sobre aplastamientos y avalanchas en las zonas de Itaewon, y en dicho informe aparecían diferentes medidas de seguridad a tomar para evitar estas concentraciones de personas que podían llevar a una avalancha. Una de las medidas que aparecía en este informe y que en Corea del Sur se utiliza con relativamente frecuencia era que los trenes y autobuses no parasen en la parada de Itaewon, para evitar de esta forma mayor concentración de personas. Como he dicho, es algo que con frecuencia sucede en Corea del Sur, que cuando hay un evento importante o hay una gran cantidad de personas en dicha parada, el tren o metro continúa su camino y no hace la reglamentaria parada en dicha estación. Pero en esta ocasión no se cerró la estación hasta que ya fue demasiado tarde. Unos días antes de esta celebración de Halloween, los comerciantes pidieron hacer una reunión con la policía y efectivamente esta tuvo lugar, y los comerciantes hablaron y mostraron su inquietud por la situación, alertando del peligro y diciendo que al ser la primera celebración de Halloween después de la pandemia y sin apenas medidas ni restricciones de seguridad, podía haber una gran cantidad de personas, pero la policía no lo tuvo muy en cuenta. Inicialmente la policía se lavó las manos y dijo que ellos no podían hacer nada para evitar este incidente y era muy difícil para ellos poder imaginar una concentración así, una tragedia así en Itaewon. Sin embargo, después de las declaraciones de las personas, de los comerciantes, de las víctimas, después de las denuncias previas y después de que se conociera que en Itaewon es una zona donde habitualmente hay mucha gente y más en celebraciones importantes como Halloween, la policía coreana tuvo que salir a pedir disculpas. Asimismo, los legisladores coreanos ya están comenzando a investigar y estudiar la posibilidad de crear una ley que controle las situaciones relativas a aglomeraciones de personas y concentraciones masivas. Por su parte, la policía también comenzó a llevar a cabo investigaciones para averiguar si las personas, de forma malintencionada, comenzaron a empujar a las personas hacia adelante para empeorar aún más la avalancha. Por lo que comenzaron a revisar las cámaras de seguridad cercanas al incidente y también tomaron declaración a cientos de testigos. Como he dicho, detrás de cada víctima y de cada herido hay una historia desgarradora. Hemos conocido muchas de ellas. Por ejemplo, la historia de un padre de 62 años que recibió el mensaje de su hija, una veinteañera, que había decidido acudir a esta celebración de Halloween.
Su hija le explicó por mensaje que casi había muerto, que creía que tenía una pierna rota y que estaba muy herida, que por favor fuera a ayudarla a la estación de policía donde estaba. El padre rápidamente tomó un taxi, pero el taxista no podía acercarse a la zona debido a la gran cantidad de gente, por lo que corrió durante más de 1 kilómetro hasta poder llegar a la estación de policía, donde encontró a su hija tirada en el suelo gravemente herida. Los policías le dijeron que tal vez podían pasar muchas horas hasta que su hija pudiera ser trasladada, ya que había personas más graves que ellas y tanto las ambulancias como los hospitales estaban completamente saturados. El padre, viendo a su hija tan herida y temiendo por su vida, decidió coger a su hija y correr durante kilómetros con ella en su espalda hasta que finalmente un coche de una persona paró y le llevó a diferentes hospitales. Como había dicho el policía, los hospitales estaban completamente abarrotados y le dijeron que no podrían atender a su hija, por lo que durante varias horas tuvieron que ir de hospital en hospital hasta que encontraron uno en el que sí pudieron atenderla y finalmente su hija consiguió salvarse. Días después de esta tragedia, tanto el padre como la hija decidieron hacer pública esta historia para agradecer a ese buen ciudadano que perfectamente pudo haberle salvado la vida a su hija. También el joven que salió a celebrar este Halloween en Taiwán con 5 de sus amigos y tan solo 2 de ellos pudieron regresar con vida a sus casas. También tenemos la historia de una pareja los cuales habían decidido tomar esta fiesta de Itaewon como una despedida temporal debido a que el chico debía enlistarse en los próximos meses, ya que en Corea, como sabéis, continúa el servicio militar obligatorio. Habían decidido tener esta celebración en Itaewon como una despedida temporal hasta que él regresase. Sin embargo, debido a la gran aglomeración humana, ambos quedaron sepultados en una avalancha humana. Él, aún herido, estuvo buscando a su novia hasta que finalmente la encontró, pero ya estaba en parada. Durante más de 1 hora estuvo intentando revivirla con una RCP, pero finalmente un paramédico le dijo que ya era demasiado tarde y no había nada que pudiera hacer por la chica. Y como estas, hay miles de historias completamente trágicas y desgarradoras en esta tragedia. Dentro de los fallecidos también hay algunas caras conocidas, como por ejemplo la sobrina del senador estadounidense por Ohio, Brad Wenstrup, la cual había acudido a Corea del Sur como estudiante de intercambio junto con un amigo, y ambos han fallecido en la tragedia. Dentro de las víctimas mortales también se encuentra el actor Lee Ji-han, de 24 años, el cual fue un participante del famoso programa de la segunda temporada de Produce 101. Muchas personas también consideran que entre los fallecidos también podría estar una de las amigas de la idol Millón del grupo G-Idol, debido a que ha circulado una foto de una chica que parece ser ella llorando frente a un monumento de la tragedia junto a quien parece ser su guardaespaldas. Desde el primer momento esta noticia trascendió a nivel internacional y gran cantidad de países se solidarizaron con Corea y sus altos mandatarios les transmitieron sus condolencias al país. Entre ellos se encontraba España, donde la tragedia de Itaewon reabrió una vieja herida, ya que también en Madrid hubo un caso bastante conocido de una avalancha humana, curiosamente también en Halloween, conocida como la tragedia del pabellón de Madrid Arena. Una tragedia que se saldó con 5 fallecidos y gran cantidad de heridos. También en Estados Unidos este suceso en Itaewon reabrió la cercana herida de la tragedia de Astro World. Esperemos que esta sea la última tragedia de aglomeraciones y avalanchas humanas y esperemos también que los gobiernos tomen las medidas necesarias para que estas tragedias no vuelvan a suceder. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y si quieres conocer otros casos misteriosos y tragedias, te dejo en la cajita de descripción un enlace a una lista de reproducción con gran cantidad de creepycasos. No olvides suscribirte si no estás suscrito, dejarme un buen like si te ha gustado el vídeo y por supuesto compartir este vídeo con todos tus amigos. Ten mucho cuidado por favor cuando vayas a este tipo de celebraciones y ten cuidado también con la cantidad del aforo máximo y con la aglomeración de personas. Eres una persona muy valiosa para mí y yo te quiero mucho, así que por favor ten cuidado. Recuerda que subo vídeos a este canal todos los martes, los viernes y los domingos a las 7 de la tarde, hora española. ¡Sí! Chicos, estoy obsesionada con esta chaqueta, sobre todo con las mangas de la chaqueta.
Os juro que no me la quiero quitar. La voy a llevar en todos los vídeos.